El campo de batalla aún humeaba. Arx 9, el planeta de las cumbres heladas, ya no rugía con relámpagos ni artillería orbital. Solo el crujido de estructuras colapsadas y el chillido del viento entre los acantilados marcaban el paso del tiempo. Naves destrozadas, blindajes fundidos con huesos de guerreros yacían entre los ventisqueros manchados de sangre de múltiples colores. Allí, medio enterrada en una zanja, estaba ella. Zariel, comandante del escuadrón de embestida Saurian. Orgullosa, letal, respetada. Hasta ese día. Su pecho subía y bajaba con dificultad, su piel moteada se había vuelto pálida, sus colmillos rotos por la explosión que la arrojó lejos de su pelotón. Lo peor no fue la quemadura en el costado, ni la fractura del fémur izquierdo. Fue la ausencia. Esa ausencia que solo podía venir del vacío de su espalda baja, donde solía extenderse majestuosa su cola, ese apéndice sensible que en su cultura representaba el equilibrio, el estatus, la conexión con sus ancestros. Su cola ya no estaba. Cercenada. Arrancada por la metralla de un dron imperial. Yacía a varios metros, entre la nieve teñida de púrpura. La humillación era peor que el dolor. Era incompleta. Un saurián sin cola no podía liderar. No podía cazar. No podía danzar en los rituales de luna. Era una sombra de sí misma. Quiso gritar, pero su garganta emitió solo un ronco gemido. Y en ese sonido se condensó toda la rabia, la desesperación y la pérdida. Entonces oyó pasos. Metálicos. Pesados. Inseguros. Una figura descendía por la cuesta, esquivando cuerpos, rodeado de humo. Una silueta solitaria, demasiado delgada para ser un soldado salmoriano, demasiado erguida para un dron. Un uniforme a medio destrozar, un bláster oxidado colgado al cinto, botas manchadas de barro congelado. Era un humano. Zariel entrecerró los ojos. No estaba segura si alucinar por la pérdida de sangre, o si en verdad estaba allí. Él la vio. Se detuvo. Y en vez de apuntarle, se acercó. ¿Dónde estaban sus armas? ¿Por qué no corría? ¿Por qué no temía a una criatura como ella, herida o no? Se agachó junto a su cuerpo, examinó su costado sin tocarla. Su respiración era agitada, pero sus manos eran precisas. Sacó un gel regenerativo de su mochila. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por frío. Llevaba horas ahí afuera, eso era evidente. ¿Puedes oírme?, dijo con voz firme. Ella gruñó. Era todo lo que podía hacer. Había una forma de rechazar ayuda con el idioma de los suyos, pero su lengua no quería obedecer. No voy a dejarte aquí. Absurdo. Nadie ayuda a un saurián herido. Nadie arriesga la vida por una enemiga biológica diseñada para matar con la mirada. Pero él lo hizo. La tomó con sus brazos delgados y comenzó a levantarla. Su peso felino no era fácil. Su armadura estaba abollada y cargaba consigo herramientas, comida, munición. Aún así, él la sostuvo. Paso a paso, con la nieve hasta la cintura. Respirando fuerte, como si en cualquier momento fuera a colapsar. Una ráfaga de sensores cruzó el cielo. 2 drones exploradores barrían el área. Él se detuvo, contuvo el aliento, y se deslizó con ella bajo una cornisa de roca. Su cuerpo humano la cubría, temblando. Ella sentía su calor, su respiración, su olor. Tan simple, tan opuesto a la sofisticación química de los machos de su especie. Y sin embargo, tan real. Después de un trecho eterno, llegaron a una grieta en la montaña. Dentro, una cueva. Él había improvisado un refugio, tela térmica, una estufa de plasma, un dron de reparación desactivado, y varios objetos que no entendía. No era soldado. No era médico. Pero conocía cada cable, cada aleación, cada chispa de energía como si fuera parte de su sangre. La recostó con cuidado sobre una manta y sacó un aparato que vibraba con pulsos de luz. De él emergió un brazo mecánico diminuto, que escaneó su herida y comenzó a limpiar los restos de tejido dañado. Cuando la luz tocó la cicatriz donde antes estaba su cola, ella apretó los dientes. Él lo notó. Lo siento, susurró, como si eso pudiera borrar su vergüenza. No respondió. Horas después, cuando el dolor bajó, y el calor de la cueva la envolvió por fin, volvió a observarlo. Estaba sentado al otro lado, revisando piezas, ajustando tuercas, conectando nervios artificiales a un esqueleto mecánico largo y flexible, algo parecido a una ¿cola? No, no podía ser. ¿Qué haces?, preguntó con voz ronca. Marco levantó la mirada.
diseñando algo que quizá te devuelva lo que te arrebataron. Ella gruñó. No entiendes nada. No es solo una extremidad. Es lo que somos. Él asintió. Tal vez no pueda devolverte lo que eras. Pero puedo ayudarte a construir lo que vas a hacer ahora. Zariel no respondió. Pero por primera vez, no sintió la necesidad de huir, ni de atacar, ni de cerrar el alma en orgullo. Por primera vez, el fuego en su pecho no era solo rabia. Había algo más. Algo suave. Algo peligroso. Y aunque no lo dijo, se permitió observar cómo ese humano, terco, frágil y cálido, trabajaba en silencio por ella. Sin pedir nada a cambio. Y eso, en el universo al que pertenecían, era más raro que cualquier milagro. Los días en la cueva se desdibujaban entre humo, chispas y miradas silenciosas. Zariel, aunque aún herida, observaba cada movimiento de Marco como si intentara descifrar un idioma sin palabras. Él no era rápido ni elegante, pero era constante. Cuando fallaba, ajustaba. Cuando algo se rompía, volvía a empezar. Su determinación era una llama inapagable que quemaba lento, pero profundo. La estructura metálica que se curvaba sobre la mesa de trabajo parecía viva. Tenía la longitud exacta, la flexibilidad precisa, incluso los nodos sensoriales simulados. Zariel fingía desinterés, pero cada noche, cuando Marco dormía, rendido en una esquina, abrazando sus herramientas como si fueran parte de él, ella se acercaba y rozaba con la yema de los dedos el armazón aún incompleto. Era fría, sí, pero no estaba muerta. Había algo allí. Una posibilidad. Un puente entre lo que fue y lo que podía ser. Marco la pilló una madrugada. Fingía dormir, pero al oír el roce, entreabrió los ojos. No dijo nada. Solo sonrió apenas y volvió a cerrar los párpados. Ella retrocedió un paso, sintiendo por primera vez en su vida algo parecido a la vergüenza, no por lo que hacía, sino por lo que empezaba a sentir. Esa noche soñó con danzar entre los suyos, con su nueva cola brillando bajo la luz de los 2 soles. Pero al despertar, no había música tribal ni cánticos de honor. Solo el sonido de Marco martillando, el chisporroteo de un soldador, y el temblor involuntario de su propia respiración. Días después, ocurrió algo distinto. Ven, dijo él con voz suave, sin mirarla directamente. Zariel se acercó, aún con las vendas rodeándole el torso, aún caminando con dificultad. Marco se arrodilló frente a ella, cargando lo que parecía ser el prototipo final de la nueva cola. No tienes que hacerlo, gruñó ella. No lo hago por deber, respondió él. Se miraron. Sus ojos eran distintos. Los de ella eran felinos, dorados, marcados por siglos de orgullo genético. Los de él, oscuros, humanos, pero repletos de una determinación que no buscaba someter ni dominar. Solo estar allí. Ella se dejó colocar el implante. El proceso dolió. La conexión con sus terminaciones nerviosas, la sincronización de impulsos, la calibración precisa, todo se sentía como si le injertaran una parte de él dentro de ella. Y quizá, en parte, así era. Cuando todo terminó, la cola se elevó lentamente. Reaccionaba. Respondía. Era parte de ella. Aunque de metal, se movía con gracia. Elegante. Peligrosamente bella. Zariel sintió un escalofrío. Marco se retiró, observando su trabajo sin orgullo. Sin esperar halagos. ¿Qué nombre tiene? Preguntó ella sin mirarlo. No le puse nombre, respondió. No es mía. Ella se giró con la cola trazando un arco perfecto sobre su espalda. El equilibrio regresaba. La fuerza regresaba. Pero no era igual que antes. Era nueva. Distinta. Y la energía que la recorría llevaba una chispa que jamás había sentido con ningún otro compañero de armas. Tú, no eres como ellos, susurró. Marco sonrió sin entender del todo. Solo intento sobrevivir. Como tú. Pero no era solo eso. En sus gestos, en su forma de hablarle, en cómo la trataba sin miedo, sin reverencia, sin desprecio, había algo más. Algo que ni siquiera los suyos le habían ofrecido, respeto. Y afecto sin condiciones. Esa noche no durmió. Salió sola de la cueva, deslizándose entre la nieve como una sombra. Su nueva cola respondía con una precisión que incluso superaba la orgánica. Podía sentir cada fragmento de hielo, cada impulso del viento. Se sintió viva, letal, hermosa. Cuando regresó, Marco estaba despierto, sentado junto al fuego, frotándose las manos. No dijo nada al verla entrar. Ella se acercó.
Lo observó durante largos segundos. Y entonces, sin avisar, se arrodilló frente a él. Marco parpadeó, confundido. ¿Qué haces? Zariel lo miró fijamente. En mi cultura, arrodillarse no es sumisión. Es elección. Estoy eligiendo no olvidar esto. Él tragó saliva. No tienes que agradecerme. No estoy agradeciendo. Estoy reconociendo. Algo en ti, cambió algo en mí. Y eso no ocurre 2 veces. No se dijeron más palabras esa noche. Pero el silencio entre ellos ya no era frío. Era intenso, profundo, como si los dos supieran que el universo, con toda su violencia y caos, los había reunido en ese punto exacto, no por azar, sino por necesidad. Zariel volvió a dormir junto al fuego. Y esa vez, fue Marco quien se acercó y, sin tocarla, dejó que su hombro rozara el de ella. No hubo protesta. Y por primera vez, ella se quedó dormida sin soñar con sangre, sino con una mano humana extendida hacia la suya. La nieve se volvió roja antes del amanecer. Un zumbido lejano despertó a Zariel. No era un sonido natural, ni del viento ni del crujido del hielo. Era un retumbar bajo tierra, como si algo grande se aproximara arrastrando cadenas invisibles. Marco también lo sintió. Sus ojos se abrieron al instante y se incorporó de golpe. El detector de proximidad que él mismo había montado vibraba de forma irregular. Una luz parpadeaba en su consola improvisada. No era una patrulla. No era una sonda de reconocimiento. Era algo más denso. Más pesado. Una unidad de rastreo pesada. Cazadores de carne viva. Zariel ya estaba de pie. Su cola metálica se alzaba tras ella como un látigo cargado de electricidad estática. Su cuerpo respondía con una precisión salvaje, como si los días de descanso no hubieran sido más que un suspiro. Su silueta recuperaba la fuerza y el carácter que los aurianos temían perder cuando uno de los suyos era mutilado. Marco le entregó un rifle que había calibrado durante la noche anterior. No era tecnología humana. Era una mezcla. Un híbrido. Un arma hecha con piezas de 3 civilizaciones y el núcleo de energía robado de un dron enemigo. Pesado, impredecible, pero poderoso. Ella lo tomó sin decir palabra. El momento había llegado. No eran soldados. No tenían órdenes. No tenían refuerzos. Solo un humano testarudo y una guerrera caída. Pero en ese instante, algo más poderoso los unía, la voluntad de no rendirse. Salieron de la cueva sin mirar atrás. El aire quemaba. El cielo se tiñó de gris, y una nave negra descendía entre las cumbres, desplegando patas como un insecto blindado. De su vientre metálico descendieron figuras vestidas en armaduras reflectantes, sin rostro, con lanzas que destellaban en tonos púrpura. Los rastreadores de sangre. Mercenarios sin bandera, asesinos por encargo, devoradores de sobrevivientes. Uno de ellos levantó un escáner y señaló directamente a la montaña. Ya sabían que estaban allí. Zariel no esperó más. Se lanzó cuesta abajo con velocidad animal, esquivando rocas, usando su cola como contrapeso y látigo. Marco la seguía más lento, cubriéndola con disparos precisos. Su puntería no era perfecta, pero su ingenio lo compensaba. Una granada magnética lanzada con cálculo frío detuvo la vanguardia enemiga en un estallido de chispas y fragmentos. Zariel embistió como una bestia. La primera lanza la rozó. La segunda fue detenida por su cola, que se enrolló alrededor del asta y quebró el arma en 2. Sus arpas cortaron el aire, sus movimientos eran un ballet letal que la hacía girar sobre sí misma, atacando desde ángulos imposibles. Pero no eran pocos. Uno logró empujarla al suelo. Marco disparó a quemarropa y lo hizo volar hacia atrás. La ayudó a levantarse sin perder el ritmo. Ella gruñó. No por dolor. Por rabia. No me cubras. Lucha a mi lado, dijo ella, con los dientes apretados. Eso hago, contestó Marco, ajustando su blaster con la otra mano. Pero si te mueres, ¿quién me va a insultar también? Ella casi sonrió. Casi. Siguieron avanzando entre los árboles helados. Las sombras de los rastreadores los rodeaban. No eran humanos. No eran saurianos. Eran algo intermedio, grotesco y rápido. Zariel sabía que si caían allí, sus cuerpos serían ofrecidos a laboratorios sin nombre. No habría descanso. No habría honor. Solo el olvido. Eso no podía permitirse. Detuvieron su avance en una garganta angosta. Marco plantó 3 minas de impulso, escondidas entre la nieve. Se agacharon, esperaron.
Los enemigos llegaron. Saltaron. Y entonces todo explotó. Un rugido desgarrador envolvió el valle. Zariel se lanzó en medio del fuego. Una lanza la alcanzó en el hombro, pero no cayó. Giró sobre sí misma, su cola metálica destellando como relámpago azul. El impacto derribó a 2 enemigos. Marco, desde la cima, disparaba cubriéndola con precisión quirúrgica. Pero el líder de los rastreadores era diferente. Más alto. Más rápido. Su armadura estaba decorada con cráneos de múltiples razas. Sus ojos, ocultos tras el casco, brillaban con odio. Él bajó con un salto que quebró el suelo. Se plantó frente a Zariel y desenvainó 2 hojas curvas. Tú. Eres la sauriana rota, dijo con una voz distorsionada. Zariel se irguió. Su nueva cola vibraba con energía contenida. Rota, y renacida. Se lanzó contra él. El choque fue brutal. Las hojas del líder encontraron metal. Pero el metal respondió. Su cola bloqueó, golpeó, giró, envolvió su torso y lo lanzó hacia un árbol, rompiendo el tronco. Él se levantó de inmediato. Contraatacó. Pero ya era tarde. Zariel ya no luchaba como antes. Ahora era otra cosa. Su antiguo estilo había muerto con su cola original. Lo que ahora usaba era una fusión salvaje de instinto y adaptabilidad. Una guerrera nacida del dolor, reconstruida por un humano que no conocía límites. Marco descendió corriendo cuando vio que el líder tambaleaba. Disparó directo al núcleo de energía del enemigo. La explosión fue sorda, violenta, definitiva. Solo quedaron ellos 2. Cubiertos de ceniza. Respirando como si el universo acabara de ser tragado por el silencio. Zariel cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque la lucha había terminado. Por ahora. Marco se acercó. Se arrodilló frente a ella. ¿Estás bien? Ella no respondió. Se inclinó lentamente hacia él, y apoyó su frente contra la de él. Fue un gesto íntimo, ancestral, reservado para quienes han compartido sangre, batalla y destino. No es solo una cola, murmuró. Es parte de mí, y parte de ti ahora. Marco la rodeó con los brazos, sin palabras. No necesitaban más. Ese abrazo no fue romántico. No fue pasional. Fue necesario. Como si, al final del universo, una guerrera mutilada y un humano sin ejército hubieran encontrado, en medio de la guerra, una razón para seguir respirando. La nieve seguía cayendo, pero ya no era fría. Zariel no podía dormir. No después de lo que había sentido en ese abrazo. El calor humano de Marco aún ardía en su piel. Había compartido contacto físico antes, incluso carnal, pero nunca así. Nunca con esa necesidad de cerrar los ojos y dejar que el otro respirara junto a ella como si su existencia dependiera de eso. Su cuerpo estaba cansado. Su herida aún ardía. Pero lo que más le inquietaba no era físico. Era él. Marco dormía con un brazo sobre el pecho, su blaster a un lado, como si esperara un ataque en cualquier momento. Incluso en reposo, se notaba que su alma no estaba en paz. Había algo en él, una oscuridad contenida. Algo que ni siquiera en la batalla se liberaba. Zariel lo había visto pelear, improvisar, proteger. Pero no lo había visto explotar. Todavía no. Ella se sentó a su lado y observó sus rasgos. Tenía cicatrices en el cuello y una muy vieja en el pómulo izquierdo. No preguntó por ellas. Todavía no. Pero las contaba. Las memorizaba. Como si de alguna manera le pertenecieran. Sintió la necesidad de tocarlo, y lo hizo. Apoyó su mano sobre su pecho. Su corazón humano palpitaba con un ritmo extraño para ella, pero lo encontró familiar. Como si lo hubiera escuchado en sueños, en otro tiempo, en otra vida. Él abrió los ojos lentamente. No se sobresaltó. No apartó la mano de ella. Solo respiró profundo y esperó a que hablara. ¿Quién te rompió por dentro? Susurró Zariel, sin rodeos. Marco no respondió de inmediato. Se sentó, manteniendo la mano de ella sobre su pecho. Afuera, la tormenta nocturna comenzaba a cerrarse sobre la cueva. No fue una sola persona, dijo al fin. Fue la guerra. Las decisiones que tomé. La gente a la que no salvé. Zariel lo miró fijamente. No con lástima. Con respeto. Has salvado a alguien ahora, dijo. ¿Y eso basta? No lo sé. Pero yo no estaría aquí si no fuera por ti. Y no estaría, así. Marco la miró, y entonces sí vio el cambio.
Su expresión, su postura, la forma en que la cola mecánica parecía flotar a su alrededor, viva, danzando. Era la misma guerrera, y no lo era. Había una dulzura peligrosa en sus ojos dorados, como si ya no luchara solo por recuperar el honor, sino por algo más íntimo, más sagrado. La tormenta se intensificó. Los sensores comenzaron a parpadear. Ambos se pusieron de pie al instante. Sariel tomó su lanza híbrida. Marco cargó el rifle de pulso. Pero el radar no detectaba máquinas ni soldados. Era algo más. Una señal biológica. Orgánica. Gigantesca. Sariel frunció el ceño. No puede ser. ¿Qué es? Eso no es rastreador. Ni nave. Es una criatura. De nivel clase 0. Prohibida. Marco tragó saliva. ¿Qué clase de criatura? Un Kaalir. Dormían bajo la corteza de Arx 9 desde hace siglos. Solo se despiertan cuando el equilibrio de vida se rompe. Cuando hay demasiada sangre, o demasiada energía artificial reunida. Marco pensó en la cola. En las minas. En los restos de enemigos calcinados esparcidos por la zona. Habían despertado a algo ancestral. El suelo tembló. Las paredes de la cueva se agrietaron. Un rugido salió de las profundidades del glaciar. No era un sonido. Era una maldición viva. Un recordatorio de que el universo no tolera desequilibrio sin castigo. Sariel retrocedió un paso. No estamos preparados para enfrentarlo. ¿Y si no lo enfrentamos? Nos alcanzará. Salieron de la cueva. La noche era púrpura. El cielo se quebraba con relámpagos helados. Y a lo lejos, una silueta que no parecía tener forma específica comenzaba a emerger de la montaña. Era un conjunto de extremidades orgánicas, ojos brillantes, tentáculos de hueso y un núcleo ardiente en el centro. No era tecnología. Era furia pura hecha carne. Sariel comenzó a trazar un plan mental. Pero Marco la interrumpió. Escúchame. No lo vamos a destruir. Lo vamos a redirigir. Hacia el cañón norte. Hay géiseres de plasma allí. Si lo llevamos hasta ese punto, podemos activar una sobrecarga. Y sellarlo para siempre. Eso nos dejaría atrapados. No si alguien lo distrae desde el otro lado. Ella comprendió al instante. Y negó con fuerza. No. Sariel. No voy a dejar que te sacrifiques. No después de todo esto. No después de hacerme sentir algo que creí perdido para siempre. Marco bajó la mirada. Tampoco quiero perderte. Pero si no hacemos algo, ese monstruo arrasará con toda la región. Hay poblaciones mineras en los valles. Niños, colonos. No lo permitiré. Ella apretó los dientes. Su cola chisporroteó de rabia. Su pecho dolía. No por heridas. Por miedo. Un miedo real. El miedo de perder algo, a alguien, que ya era parte de ella. Entonces lo haremos juntos, dijo con decisión. ¿Ambos? No pienso volver a caer, sin ti. Se miraron. En medio del caos. Con la muerte respirándoles en la nuca. Y allí, sin palabras decoradas, sin gestos teatrales, se besaron. No fue suave. Fue urgente. Fue real. Sus labios se encontraron como dos armas buscando paz. Como dos sobrevivientes negándose a ceder. El beso duró apenas segundos, pero bastó para que el mundo cambiara. Cuando se separaron, ambos tenían fuego en los ojos. No pensaban ceder. No pensaban morir. Y si iban a hacerlo, sería juntos, luchando, amándose como los que ya no temen perder, porque ya se han encontrado. El Kaalir rugió por segunda vez. Más cerca. Más hambriento. Sariel giró su lanza. Marco activó los propulsores de su blaster. La batalla final se aproximaba. Pero esta vez, no estarían solos. Porque se tenían el uno al otro. Y eso, en un universo podrido por la guerra, valía más que cualquier ejército. El aliento del monstruo era una tormenta en sí misma. Cada paso del Kaalir deformaba el terreno, como si su sola existencia rechazara la estabilidad de la materia. La nieve se fundía bajo sus patas deformes, y la luz de su núcleo palpitaba al ritmo de un corazón demencial. Sariel y Marco lo observaban desde el filo del risco. Nadie debería poder mirar algo así sin enloquecer, pero ellos lo hacían, espalda con espalda. A lo lejos, el cañón se abría como una garganta negra esperando tragar lo imposible. El plan era suicida, pero no tenían otra opción. Sariel sentía el metal de su cola vibrando con una tensión que no venía de los motores,
sino de sus propios nervios. Marco mantenía la mirada fija en la criatura, sus manos no temblaban, pero su mandíbula estaba rígida. Bajaron en silencio, deslizándose entre rocas y hielo, hasta que el suelo dejó de temblar. No porque el Kaalir se hubiera detenido. Era al revés. Lo buscaba. Lo olfateaba. Sentía el calor del implante de Zariel, la mezcla de energía sauriana y tecnología humana. Esa combinación lo atraía, como una canción que solo él podía escuchar. Cuando llegaron a la primera plataforma, Marco desplegó las balizas de pulso que llevarían al Kaalir hasta el punto crítico. Zariel vigilaba el flanco, con la lanza lista, el cuerpo tenso como un resorte. Ya no quedaban minutos. Quedaban segundos. La criatura giró la cabeza. O lo que parecía una cabeza. Se abrieron en ella 3 ojos de cristal líquido, y los 3 se fijaron directamente en ellos. Ya los había elegido. Ya no había marcha atrás. Corrieron. El primero en saltar fue Marco, impulsado por los retrocohetes de emergencia que él mismo había construido. Zariel lo siguió, deslizándose en el aire con movimientos felinos, su cola robótica ayudándola a girar en pleno vuelo. Aterrizaron en la siguiente plataforma justo cuando uno de los tentáculos del Kaalir impactó donde habían estado. La roca explotó. Fragmentos volaron por todas partes. Zariel giró en el aire, se apoyó en un saliente y lanzó su lanza directamente al ojo central de la criatura. El impacto fue brutal. La lanza estalló en una nube de plasma. La criatura rugió, no de dolor, sino de furia ancestral. Se encogió sobre sí misma y luego se expandió como una marea viviente. Sus tentáculos comenzaron a arrastrarse hacia ellos con una velocidad imposible. Marco lanzó otra baliza. El sistema del cañón comenzó a calentarse. Los géiseres de plasma debajo de la corteza empezaron a rugir. El cañón se tornaba inestable. Pero entonces, el Kaalir hizo algo inesperado. En lugar de avanzar, se hundió en la tierra. Como si se disolviera entre las capas heladas. Zariel se detuvo en seco. No era huida. Era estrategia. Lo comprendió demasiado tarde. El suelo bajo Marco colapsó. El humano cayó sin emitir un grito. Solo una exhalación. Zariel gritó su nombre y saltó tras él. Ambos cayeron por un tubo de hielo y roca, hasta chocar contra una cavidad subterránea iluminada por el resplandor interno de la criatura. El Kaalir los había llevado donde quería. Su guarida. Su mundo retorcido. Había estalactitas hechas de hueso. Columnas respirando. Techos que resumaban sangre cristalizada. Era una pesadilla hecha carne. Marco estaba malherido. Se había golpeado la pierna y apenas podía moverse. Zariel lo arrastró contra una pared que aún no se movía y activó un campo de contención de energía. Vete, dijo él con la voz entrecortada. Yo no voy a salir de aquí. Tú aún puedes. Cállate, murmuró ella. No me vuelvas a decir eso. No después de lo que me diste. No después de lo que despertaste. No puedes salvarme. Lo sabes. Entonces pelearemos hasta que este mundo se hunda con nosotros. Los tentáculos comenzaron a emerger del suelo. Uno de ellos perforó el campo de energía. Zariel se interpuso. La cola metálica se convirtió en un látigo incandescente, rebanando músculo vivo y espina cristalina. Cada impacto que ella daba, era devuelto con el doble de fuerza. Su cuerpo comenzó a sangrar. Pero no retrocedió. Giraba, golpeaba, rugía como una fiera. Marco la miraba, intentando moverse, arrastrándose, pero impotente. Uno de los tentáculos logró atraparla. La levantó en el aire, comenzó a apretarla con fuerza. El implante en su espalda chirrió. Marco gritó su nombre. Entonces, él hizo algo que ella jamás imaginó. Con su blaster al límite, apuntó no a la criatura, sino al núcleo del implante. A la fuente de energía que él mismo había construido. Te amo, dijo. Y disparó. El impacto provocó una sobrecarga. Una explosión azul envolvió a Zariel. El tentáculo que la sostenía se partió. La criatura chilló, retrocediendo, desequilibrada por primera vez. Zariel cayó, su cuerpo temblando, pero algo dentro de ella había cambiado. Su nueva cola ahora palpitaba con luz viva. Marco le había dado más que tecnología. Le había dejado parte de su alma allí. Se levantó. Y ya no fue ella misma. Fue algo nuevo. Algo invencible. Saltó sobre la criatura, y en un estallido de luz blanca, hundió los restos de su lanza, canalizados por el implante, directo en el núcleo ardiente del Kaalir.
Una explosión silenciosa lo envolvió todo. No hubo gritos. No hubo rugidos. Solo luz. Y luego, oscuridad. Cuando el polvo se disipó, Zariel yacía sobre el pecho de Marco, ambos cubiertos de ceniza brillante, el aire vibrando como si el universo les hubiera rendido homenaje. Ella abrió los ojos. Él aún respiraba. No me hagas eso otra vez, susurró ella. No quiero perder lo que aún no terminé de descubrir. Marco sonrió, con los labios partidos. No planeo irme a ningún sitio. No sin ti. Ella se inclinó, lo besó con ternura y furia mezcladas. No quedaban enemigos. No quedaban amenazas. Solo ellos. Y el nuevo vínculo que ya no era solo físico, ni emocional. Era absoluto. La criatura había caído. Y de su caída, había nacido algo mucho más peligroso. El amor verdadero. El viento en Arx 9 ya no gemía como antes. Los rugidos se habían silenciado. Las montañas, testigos de la destrucción, comenzaban a cubrir nuevamente sus cicatrices bajo un manto de nieve virgen. El abismo donde cayó el Kaalir se había sellado como si jamás hubiera existido, pero el aire aún llevaba una energía distinta. Un eco invisible. Como si la tierra recordara la furia, y también la salvación. Marco despertó 2 días después de la explosión. Su cuerpo aún dolía, pero no tanto como su alma, hasta que vio a Zariel, sentada junto al fuego, reparando su lanza con paciencia felina. Su rostro ya no estaba tenso. Sus ojos dorados lo buscaron al instante y brillaron con una ternura que no necesitaba palabras. Pensé que no despertarías, dijo ella sin mirarlo del todo, como si necesitara protegerse de su propia emoción. No pensaba dejarte sola, respondió él, con una sonrisa lenta. Ella no se acercó de inmediato. Terminó lo que hacía. Luego se levantó y caminó hacia él. Se arrodilló junto a su camastro. Su mano, fuerte pero temblorosa, buscó la de él. Cuando la energía explotó dentro de mí, pensé que moriría, susurró. Pero sentí algo más. Sentí tu presencia, mezclada con la mía, en cada fibra de ese implante. Como si tu alma me sostuviera. Marco no dijo nada. Apretó su mano. La miró largo, como si grabara cada trazo de su rostro. ¿Sabes qué eres para mí? Preguntó ella, inclinándose hasta quedar a centímetros de su boca. Lo sabré si me lo dices, contestó él. Mi raíz. Mi punto de equilibrio. No solo me devolviste lo que me arrancaron. Me diste algo nuevo. Algo que no sabía que necesitaba. Sus labios se unieron en un beso lento. Esta vez sin furia. Sin urgencia. Fue una promesa silenciosa. Un hogar construido entre ruinas. Semanas después, la nave de rescate de la Federación llegó, atraída por las señales de la explosión del núcleo. Encontraron la zona estabilizada, el cañón cubierto de nuevas capas de hielo, y una pequeña estructura con antenas de comunicación improvisadas. Marco los recibió con una sonrisa torcida, y Zariel con la cabeza en alto, su cola metálica curvándose como una firma viva de lo imposible. Los altos mandos no sabían qué hacer con ellos. Una guerrera sauriana y un humano civil que habían sobrevivido al despertar de un ser prohibido. La lógica política pedía silencio, borrado, control de daños. Pero no pudieron. Los registros del escáner, los datos de las balizas, las imágenes térmicas, todo confirmaba lo impensable. Marco había modificado una tecnología alienígena con sus propias manos, y Zariel había resistido la influencia de un horror ancestral que corrompía incluso a los mejores. La Federación no tuvo opción. Les ofrecieron lo que ninguno esperaba. Libertad. Una nave propia. Un permiso especial de unión interplanetaria. Y un destino abierto para elegir. No volvieron a los campos de batalla. No regresaron a las ciudades frías de órdenes y jerarquías. Tomaron su nave y surcaron los sistemas exteriores, lejos de los mapas oficiales, buscando planetas sin nombre, ruinas olvidadas, culturas ocultas. Juntos. Ella dormía con la cabeza sobre su pecho cada noche, su cola enredada sobre su pierna, como si incluso dormida se negara a separarse de él. Y él, aunque jamás fue un guerrero, se convirtió en el escudo silencioso de la criatura más feroz del borde galáctico. Aprendieron a leer las estrellas, a cultivar vida en su nave, a explorar sin armas y amar sin reservas. En una ocasión, durante una tormenta magnética en un mundo sin atmósfera, Zariel cayó enferma por una infección inusual. Marco no durmió durante 3 días. Diseñó un nuevo protocolo de nanobots con lo que tenía, casi sin recursos, y la salvó. Cuando ella despertó,
dijo con voz ronca. Creo que quiero tener descendencia contigo. Marco se quedó helado. Ella no bromeaba. Y él tampoco cuando respondió. Dioses, sí. Tiempo después, en un mundo cubierto de lagos luminosos, encontraron una especie capaz de modificar códigos genéticos entre especies compatibles. Y fue allí, bajo 3 lunas violetas, donde Zariel concibió un hijo con sangre híbrida. Fuerte como su madre. Curioso como su padre. Nacido sin cola, pero con una sonrisa que rompía cualquier frontera. Llamaron al niño Elián, que en la lengua sauriana significa, aquel que equilibra la guerra con amor. Las historias sobre ellos comenzaron a circular entre estaciones espaciales. Cuentos que decían que la guerrera sin cola encontró a su verdadero compañero entre las cenizas del universo. Otros decían que fue él quien la encontró a ella. Pero todos coincidían en algo: donde caminaban, la violencia retrocedía y el respeto florecía. Zariel nunca volvió a perder el equilibrio. Marco nunca volvió a estar solo. Y en un rincón lejano de la galaxia, sin banderas, sin dioses y sin generales, una familia nacida del dolor se convirtió en leyenda. No por su poder, sino por su amor. Y vivieron. No en paz, sino en plenitud. Porque la plenitud, lo supieron al final, no es la ausencia de peligro, sino la presencia constante de alguien que te elige, cada día, incluso en medio de la guerra. Y se eligieron. Una y otra vez. Hasta el último latido.